Muy buenos días a todos. Primeramente un saludo. Mi nombre es Angélica Pulido y en el presente video pues intentaré explicar o desarrollar un poco acerca del tema referente a la sexología. Es un tema que es básico en la vida de todos nosotros como seres humanos y personas, ya que es diariamente o constantemente frecuente y está presente en la vida y el día a día de todos nosotros. Estas conceptualizaciones que voy a dar a explicar o que voy a dar a conocer, las pueden encontrar o están basadas según la conceptualización que da el Manual Diagnóstico de las Enfermedades en Sexología en su segunda edición. Este manual, en su primer capítulo, desarrolla el tema referente a la sexología en diferentes procesos, sumándole algunos factores y desarrollándolo pues de una manera bien descriptiva y sencilla y fácil de leer y entender. El primer proceso que este manual desarrolla es el proceso del desarrollo del sexo como tal, que es el desarrollo de la condición orgánica tanto del varón como de la hembra y de sus expresiones también, y que éstas se conforman a su vez por un conjunto de factores que son biológicos, psicológicos y sociales, y que estos dos últimos factores son llamados o son pues relacionados con la epigenética. El proceso del desarrollo del sexo inicia con la unión del espermatozoide con el óvulo y la formación pues del huevo o cigoto. Pero esto a su vez se divide en tres fases: diferenciación, determinación y expresión. La primera fase, que es la fase de determinación, inicia en la creación o formación de la fecundación del huevo o cigoto. Ya esto será por allí en la segunda semana de la creación de los mismos, tanto del huevo o la fecundación del cigoto. Pero esta a su vez se divide en dos factores, o pasa por dos factores. El primero, que es el factor cromosómico, y el segundo, que es el factor genético. El primer factor, que es el factor cromosómico, sabemos que poseemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Pero 22 de ellos son denominados autónomos por ser todos iguales. Pero existe el par 23 que no es así, es denominado XY o XX, ya que este va a ser el par cromosómico del sexo, o es el que va a generar el sexo. El segundo factor, que es el factor genético, este factor pues va a estar desarrollado o constituido por muchos genes que van a dirigir el desarrollo de las gónadas indiferenciadas a ovarios o a testículos. Y esto pues ya lo podemos observar por allí en la semana 8 después de la fecundación. Y bueno, con la identificación gonadal se va a concluir o se va a terminar esta fase. Porque ya si es X y X, se van a desarrollar ovarios. Y si la identificación fue X y Y, se van a desarrollar entonces testículos. Aunque esta diferenciación no es del todo determinante, porque el manual explica que se han observado casos en la actualidad, o se han estudiado, se han podido encontrar casos de personas con cromosomas XX que desarrollaron testículos y personas con cromosomas X y Y que desarrollaron ovarios. Con este concepto pues damos inicio a la explicación de la segunda fase, ¿ok? Que es la fase de diferenciación.
Esta fase va a darse inicio o se va a poder desarrollar por allí en la semana 9, luego de la identificación de la gónada, ¿ok? Y su desarrollo a su vez va a depender de dos factores, el factor hormonal y el factor de transcripción. Entre estos factores hormonales podemos encontrar la cascada androgénica, el factor inhibidor de Müller, el estradiol y la progesterona. Estas sustancias mencionadas van a provocar esa diferenciación anatómica genital que menciona el manual. A su vez también hay unas células dentro de la gónada testicular que van a hacer esa liberación de testosterona. Y estas a su vez se convertirán en deshidrotestosterona. La cual va a actuar sobre el tubérculo genital, provocando la formación del pene, escroto, rafe y uretra. El resto de la testosterona o lo demás de la testosterona va a activar el desarrollo del conducto de Golgi, formándose a su vez el epidídimo, los conductos eferentes, deferentes, las vesículas seminales y la próstata. Por otro lado, las células presentes en la gónada ovárica van a secretar estradiol y progesterona, las cuales van a actuar de diferentes maneras. Una de las formas en las que va a actuar es sobre el tubérculo genital, provocando esta vez pues la formación de otras partes, como es la formación del clítoris, lo que son los labios mayores y también los labios menores, y lo que es pues el tercio inferior de la vagina. También va a actuar sobre el conducto de Müller, formando o creando la formación de las trompas de falopio. También de la formación del útero y el tercio, esta vez superior, de la vagina. Y después de todo esto, después de que actúe de todas estas maneras, vamos a poder ver la identificación del feto como hembra o como varón gracias a la formación anatómica de los genitales, tanto internos como externos. Y esta fase va a corresponder lo que es al periodo fetal. Esto pues comenzamos la explicación de la última fase, que es la fase de expresión. Esta fase va a comenzar con el nacimiento, ¿okay? Del nacimiento de la persona o de ese ser humano, y pues obviamente va a culminar el día en que esta persona muera, ¿okay? Y va a depender obviamente de la interacción que tenga esta persona con todos sus factores, con sus factores fisiológicos que son propios del individuo, que son propios de las personas, con los factores ya culturales o socioculturales que los da el medio, los da el entorno, y a su vez pues cuando se va incorporando la persona a la sociedad, a adquirir aprendizajes, ya pues se va a desarrollar de acuerdo a la cultura y el contexto social donde esta persona vaya a convivir. Y pues luego de esta explicación hay que resaltar que hay algo muy importante que ocurre durante todo este proceso, que es el desarrollo del cerebro, que es un proceso realmente bien importante, el cual se da o se inicia durante la cuarta semana, ¿ok? Y puede culminar pues durante el desarrollo fetal.
Aunque también se puede observar el crecimiento de la masa encefálica hasta, como hasta los 2 años de edad. Y así pues, continuamos con este capítulo 1 de sexología, en el cual también se desarrolla otro proceso que es llamado el proceso de la función sexual. ¿Ok? Comienza explicando lo que es la situación estímulo sexual, ubicándola como una acción que desea es situar todos aquellos cambios en el ambiente, ya sean externos o internos, para así obviamente tener un fin que es conllevar a la activación o a la producción de una actividad obviamente de carácter o caracterizada a nivel sexual. Explica también que esta situación estímulo sexual posee a su vez 3 factores que son bastante determinantes. El factor administrador, el factor de método y el factor de frecuencia. Ubicando al factor administrador como el que desea ubicar esta situación estímulo sexual, es decir, la quiero ubicar en un determinado sitio, ¿ok? Ya sea heterosexual, bisexual, las relaciones zoofílicas o las relaciones autosexuales. Vamos a explicar cada una de ellas. Cuando la ubica en un proceso que es heterosexual, ya sería entre varón y hembra. En un proceso homosexual, que ya sería entre varón y hembra con hembra. En un proceso bisexual, que ya es indiferente si es hembra con hembra o varón o varón con hembra. En un proceso de lo que es autosexual, que ya sería consigo mismo. Y en un proceso zoofílico, que ya sería entre varón, hembra o animal, es decir, varón con animal y hembra con animal. Ahora continuamos con lo que es el factor de método, que lo que busca es destinar la situación estímulo-respuesta para poder activar esos sentidos, ¿no? Y esos órganos que son de los sentidos, ya sea con pensamientos, que son las fantasías y todas estas cosas a nivel sexual obviamente, y ya sea con la memoria, con evocaciones, y un sinfín pues de una diversidad de procesos que podemos llevar en esta área sexual a través de la estimulación, como las expliqué anteriormente. El factor de la frecuencia. El factor de la frecuencia a su vez se divide en tres subfactores, ¿no? El factor de la frecuencia no es más la cantidad de veces o el ritmo, ¿no?, en la que se repite esta situación de estímulo sexual. ¿Okay? La podemos encontrar con una frecuencia alta que ocurre todos los días o cada 2, 3 y 4 días. O una frecuencia media o moderada que la podemos encontrar cada 5, 6, 7, 8 o 9 días. Y en una frecuencia baja que la podemos encontrar cada 10, 11, 12, 13 o 14 días. Ahora comencemos a explicar lo que es la segunda fase, ¿ok?, de esta función sexual. Recuérdense que comenzamos hablando de lo que es la situación estímulo sexual, que se dividía en 2 fases. La segunda fase, que es la fase de respuesta sexual, que es un poco compleja, así que se las voy a leer para que puedan hacer una conclusión, un resumen de lo que logren entender del concepto que les voy a dar, que es el que da este manual, ¿ok?
Dice así: la respuesta sexual está caracterizada por la presencia de la activación cortical y medular en el sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, que es la fase de excitación y meseta, contractibilidad muscular lisa y la estriada, que es la fase orgásmica, y fenómenos de detumescencia tanto a nivel genital como extragenital, que es la fase de resoléctica, o es la fase resoléctica. ¿Ok? Bueno, esto es lo que menciona el manual referente a la respuesta sexual. ¿Ok? Obviamente que es la respuesta sexual ante todo lo que les acabo de explicar, ¿sí? Que son todos los niveles de estímulo, todos los factores que conllevan, que la verdad es que es un proceso bastante largo y bien minucioso para llegar a la respuesta que los seres humanos o las personas pues queremos tener cuando activamos este proceso sexual, que es algo que está en la vida de todos los seres humanos. Y bueno, espero que este video pues haya sido de su agrado, hayan podido comprender un poco de lo que yo les expliqué en relación a este capítulo 1 de sexología. Disculpen pues algunos errores que pude haber cometido, ya sea en palabras, ya sea a la hora de hablar o en la hora del video. Pues bueno, se buscó explicarlo lo mejor posible. Y bueno, un saludo a todos y me despido. Chao.